Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy en este día les voy a dar el tema del anticristo. Como les decía, el anticristo está en la Biblia, ¿verdad? Pero ahí en la Biblia no dice un anticristo, ahí dice muchos anticristos surgirán, ¿verdad? Entonces, antes de darles el tema, voy a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, en esta bonita tarde, gracias te damos por la vida, gracias por la familia y gracias porque nos concedes llegar otra Navidad más y primeramente Dios, otro año nuevo más. Bendice a todas las familias del mundo, que no les falte nada, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Como les decía a mis hermanos, el tema se llama el anticristo. Pues déjenme decirles que en la Biblia no aparece un anticristo, aparecen muchos anticristos, ¿verdad? Todo aquel que se va de la iglesia automáticamente se convierte en anticristo. No lo digo yo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, no es para ofender a nadie, pero la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces vamos a ver uh, en la Biblia, primeramente vamos a ver en Juan 6:66, ¿verdad? Que en el 66 ahí nos dice que muchos se van, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? De Jesús. Entonces vamos a ir a la cita bíblica donde dice, ¿verdad? Que lo abandonan muchos, ¿verdad? Vamos a ver en Juan 6 del 52 al 66, ¿verdad? Ahí nos va a decir cómo abandonan a Jesús, ¿verdad? Y así precisamente algunos abandonan la iglesia de Jesús, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Vamos a ir a la cita bíblica, ¿verdad? En Juan 6, 52 al 66. Y la palabra de Dios nos dice así. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces
muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, ¿verdad? Aquí nos dice en el capítulo 66 que muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús. ¿Por qué lo dejaron de seguir? Por las palabras que les dijo, ¿verdad? Entonces, en Juan 6:66, esa cita bíblica es una palabra un número donde lo usan mucho los protestantes, ¿verdad? En algunas sectas protestantes para decir que ya viene el anticristo, ¿verdad? 666, ¿verdad? Pero ahí dice que muchos anticristos, ¿verdad? Muchos dejaron de seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces son muchos anticristos los que dejaron de seguir a Jesús, ¿verdad? Yo no lo digo, la palabra de Dios ahí lo está diciendo, ¿verdad? Que muchos dejaron de seguirle, ¿verdad? A veces nos ponemos, ¿verdad?, a pensar que qué es el anticristo, ¿verdad? Pero muchos dicen que el anticristo ya vino, ¿verdad? Ya está aquí. Pues ya sabemos que muchos anticristos ya están aquí, ¿verdad? Y están atacando a la iglesia de Cristo. ¿Con qué? En la Eucaristía. La Eucaristía para el católico es la Santa Cena del Señor, ¿verdad? Donde no le creen que Él esté presente real en la Santa Eucaristía. Ellos no creen que esté presente Jesús. Y Jesús mismo lo dice, este es mi cuerpo, ¿verdad? Esta es mi sangre. Bíblicamente está escrito, ¿verdad? Entonces, vamos a creerle a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no hay un anticristo, hay muchos anticristos que se salieron, dejaron de seguirle, dejaron de amarle, ¿verdad? Pues ahora vamos a ir a la otra cita bíblica en 2 de Juan 18 al 19, ¿verdad? Vamos a ver si está un anticristo, ¿verdad? En 1 de Juan 2, 18 al 19. Vamos a buscar la cita bíblica. Y la palabra de Dios nos va a decir así. 1 de Juan 2, 18 al 19. La palabra de Dios nos dice así. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que van a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esta gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Palabra de Dios. Como ven, ¿verdad, mis hermanos? Dice que ya surgieron muchos anticristos, ¿verdad? Estos anticristos dejaron de seguir a Jesús, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Por eso se llaman anticristos, ¿verdad? En el año de 1518 al 20, Martín Lutero, un católico, ¿verdad? Era un católico. Él no estuvo de acuerdo con la iglesia católica por varias cosas, ¿verdad? Que no le gustaron, ¿verdad?
Entonces Martín Lutero se salió de la iglesia, ¿verdad? Y al salirse de la iglesia de Cristo, pues se convirtió en un anticristo, ¿verdad? Y de ahí para adelante han surgido muchos después de esa secta de Martín Lutero, ¿verdad? La luterana, la iglesia luterana, y de más iglesias han surgido desde ahí. Han surgido muchas iglesias, ¿verdad? Todas esas iglesias son por el anticristo de Martín Lutero, que dividió a la iglesia católica, ¿verdad? Entonces él fue el que dividió la iglesia, ¿verdad? Entonces Martín Lutero automáticamente abandonó la iglesia de Cristo y se convirtió en un anticristo. De ahí para adelante hasta nuestras fechas están saliendo muchas iglesias, pero todas vienen de Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero fue el que hizo la reforma protestante y de ahí salieron muchas sectas, ¿verdad? Si nos ponemos a estudiar en las sectas, algunas vienen de 3 años, algunas vienen de 5 años, algunas vienen de 30 años, pero si ellos se ponen a estudiar de dónde vienen, van a llegar a la raíz, que vienen de luteranos, anglicanos, de todos esos que dividieron a la iglesia, ¿verdad? Entonces, de ahí para adelante, todos los que dividieron la iglesia fueron anticristos, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionemos, ¿verdad? Para reflexionar en esto, ¿verdad? Que no, la iglesia no ha tenido muy buena aceptación, ¿verdad? La iglesia católica, porque muchos no les gusta algo, entonces se salen de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia, nuestro Señor Jesucristo ha prometido en su palabra, ¿verdad? En Mateo 16, 18 al 19 nos dice que fundó una iglesia, ¿verdad? Jesús fundó su iglesia, como le puedan llamar a ustedes, fundó o edificó o hizo, pero hizo, edificó, fundó una iglesia, ¿verdad? Y dejó a su cargo a Pedro, ¿verdad? Pedro, que le decía Kefas, ¿verdad? Ahí dejó a Pedro como encargado de su iglesia. Para nosotros, el Papa es Pedro, ¿verdad? Para nosotros los católicos, el Papa viene siendo el sucesor de Pedro, ¿verdad? No Pedro, pero viene siendo el sucesor de Pedro, ¿verdad? Entonces, ahí, desde el año 33 que Jesús fundó su iglesia, hasta las fechas, hasta ahorita, la iglesia ha tenido mucha persecución, pero ha estado firme. La iglesia siempre va a estar firme porque Jesucristo lo dice en su palabra, que ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella, ¿verdad? Ahí nos lo dice Jesús. Dice, ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella. Entonces, ahí está, ¿verdad? El anticristo o los anticristos son los que se fueron de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Automáticamente se convierten en anticristos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi mamá me leía unas citas bíblicas, ¿verdad? Me leía unas citas bíblicas, me acostaba con ella y me leía unas citas bíblicas, ¿verdad? Donde la Biblia ya estaba, ya existía, ¿verdad? Porque la Biblia católica la hizo
San Damaso con San Jerónimo, ¿verdad? San Jerónimo era, ellos dos recopilaron la Biblia, ¿verdad? Y eran católicos. Entonces, por ejemplo, la iglesia, la Biblia ha sido católica, ¿verdad? Desde muchos años, ¿verdad? Muchos años. Entonces, en esos años, cuando sale uno de ahí mismo de la iglesia que se llamaba Varela, la Biblia que ahorita usan mucho los hermanos, ¿verdad? De 1960, las traducciones, ¿verdad? Que tradujeron, ¿verdad? Cipriano de Varela, ¿verdad? Las tradujeron, ¿verdad? Esas Biblias. Pero antes la Biblia tenía 73 libros, ¿verdad? Y ahora la de ellos tienen el 66, ¿verdad? La Biblia protestante tiene 66 libros. Y la católica ahorita hasta esta fecha tiene los 73 libros, ¿verdad? En aquel tiempo las primeras Biblias protestantes tenían 73 libros, ¿verdad? Las primeras Biblias. La Biblia fueron la del oso, la Biblia del oso y la del cántaro. Esas Biblias tenían los 73 libros. Y ahí en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nos dice que hay de aquel que le cambie a la Biblia. Se convierte anatema, ¿verdad? En anatema. Quiere decir maldito sea, ¿verdad? Y le cambiaron a la Biblia, le quitaron los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Entonces ahí le quitaron esos libros, pero las primeras Biblias protestantes, como les digo, tenían 73 libros, ¿verdad? Y ya después le quitaron los libros, le pusieron 66 libros, ¿verdad? Entonces, ahí, con quitarle eso, pues ya ellos también automáticamente son anticristos. Están cambiando, hasta la escritura cambiaron, ¿verdad? Entonces, en la historia está todo eso. Si quieren mirar en la historia, ahí está. Pónganle la Biblia del oso, la Biblia del cántaro, y ahí les va a decir todo, ¿verdad? Lo que esas Biblias contenían los 73 libros. Entonces, gracias a Dios que nuestras Biblias todavía siguen teniendo los 73 libros y no tienen los 66 que vienen siendo los de anticristo, ¿verdad? Porque 6 y 6 sería de anticristos, ¿verdad? Entonces la iglesia aún conserva los 73 libros, ¿verdad? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, como les digo, estudiemos para que nadie nos engañe, ¿verdad? Porque siempre vendrán diferentes doctrinas cada día a decirnos diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los mormones, ellos tienen otro libro, ¿verdad? Que se llama el Libro del Mormón, ¿verdad? Ese libro fue una revelación, ¿verdad? Una revelación que se le dio a Joseph Smith, ¿verdad? Entonces, por eso, y allí nos dice, ¿verdad? En la palabra de Dios, que hay de aquel, ¿verdad? Que le cambie al Evangelio, ¿verdad? Nos dicen Gálatas 1, 7 al 8, ¿verdad? Vamos a leer esa cita bíblica para mirar, ¿verdad? Gálatas
Gálatas. Gálatas 1, 8. Bueno, dice 8, Gálatas 7, 1, 8, 1, 7, 8, ¿verdad? 1, 7, 8. Vamos a ver. Dice, la palabra de Dios nos dice así, pero no hay otros, solamente hay personas que tratan de tergiversar al Evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo, se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Como ven mis hermanos, ¿verdad? Nos dice aquí la palabra de Dios, yo no lo digo, lo dice, ¿verdad? Que todo aquel que le cambia el evangelio, anatema sea, ¿verdad? Entonces, pues yo los invito para que sigamos leyendo las escrituras para que nadie nos venga a convencer para irnos a otras doctrinas que no son de Cristo, ¿verdad? Porque la doctrina de Cristo aquí está en la Biblia. Esa doctrina no le quisieron entender algunos discípulos y se fueron, ¿verdad? Se fueron y lo abandonaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él venía diciendo que él era la sangre y el cuerpo y que el que lo comiera tenía vida eterna y él lo resucitaría el último día, ¿verdad? ¿Quién no quisiera resucitar con Jesús el último día? Todos, ¿verdad? Quisiéramos estar ahí con Jesús y que Él nos resucitara, ¿verdad? El último día. Entonces vamos a creerle a Él, a la palabra, ¿verdad? Que tenemos que comer y beber su sangre para tener vida eterna. Y Él nos resucitará el último día, ¿verdad? Entonces yo los invito para que no se dejen engañar y sigamos adelante. Compartan este video para evangelizar, ¿verdad? Y que Dios les bendiga y les proteja hoy, mañana y siempre. Que la paz y la bendición siempre esté con ustedes y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo en compañía de toda su bonita familia. Bendiciones, mis hermanos. Se les quiere mucho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.